Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una figura que parece sacada de una leyenda, un profeta cuya vida es, literalmente, un puente entre nuestro mundo y el cielo, el profeta Idris. Su historia nos da unas claves increíbles sobre la santidad, el conocimiento y lo que significa dejar un legado espiritual. Para arrancar, vamos a plantear una idea que de verdad da que pensar. ¿Y si el cosmos, en sus niveles más profundos, estuviera, digamos, custodiado por espíritus proféticos? Esto no es solo poesía, ¿eh? Es el marco que necesitamos para entender el lugar tan único que ocupa el profeta Idris. En la visión islámica del cosmos, el universo que vemos es apenas el primer piso de un edificio de 7 niveles, los 7 cielos. Y cada uno de estos reinos celestiales tiene, por así decirlo, un guardián, un profeta. Son como portales espirituales. Pero fíjense bien en el organigrama. Justo en el medio, en el cuarto cielo, está el profeta Idris. Y esa posición, créanme, no es ninguna casualidad, es profundamente simbólica. Ahora, ojo, es súper importante aclarar algo. Que un profeta esté en un cielo más alto no significa que sea mejor o superior a los demás. No es una jerarquía de poder. Más bien nos dice algo sobre la conexión tan compleja que hay entre el mundo que vemos y el que no vemos, entre lo aparente y lo oculto. Cada profeta tiene un rol específico en esta arquitectura cósmica, un tema fascinante del que por ahora solo vamos a rascar la superficie. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a una posición así? La respuesta está en una sola palabra que define a Idris: santidad. Pero no una santidad pasiva, de estar quieto y rezar, sino una santidad activa. El poder del espíritu para dominar por completo al cuerpo. El concepto exacto es takados. Es un estado de pureza, de desapego total de todo lo terrenal. Cuentan las tradiciones que el profeta Idris se concentraba tanto en Al-Qudus, uno de los nombres divinos que significa el Santísimo, que su propio ser se convirtió en un reflejo de ese atributo, limpiándolo de todas las limitaciones del mundo físico. Y este takadus no era una idea abstracta, era un entrenamiento diario. Al bajarle el volumen a las necesidades del cuerpo, menos comida, menos sueño, menos palabras innecesarias, Idris no lo estaba castigando, le estaba quitando el control. Así, el espíritu se hacía más fuerte, tomaba las riendas, y su ascenso espiritual se aceleraba, libre de las anclas que nos amarran a la tierra. Bueno, acabamos de hablar de los cielos. La filosofía islámica también nos da una especie de mapa de los mundos que un viajero espiritual debe cruzar para llegar a realidades más altas. Y más allá de este mundo físico, nos encontramos con el mundo de la imaginación y más arriba, el mundo del intelecto. El viaje siempre empieza aquí, en lo físico. Pero para ascender hay que cruzar el mundo de la imaginación, que es un reino intermedio hecho de imágenes y símbolos. Y aquí viene lo más importante de todo. Este mundo es un puente, no el destino final. Hay que usarlo para llegar al otro lado, al mundo del intelecto, donde están las verdades puras. Quedarse atrapado en la imaginación es desviarse del camino. La meta es trascenderla. Y es justo aquí donde el arte, la creatividad, encuentran su propósito más elevado. Un arte que tiene una intención divina no se queda solo en crear algo bonito. Se convierte en el vehículo que nos ayuda a cruzar ese puente de la imaginación de forma segura, llevándonos hacia un significado mucho más profundo. Bien, dejemos un momento la filosofía y vayamos a la fuente principal. Vamos a ver cómo el mismísimo Corán describe al profeta Idris para darle a su historia el fundamento sagrado que tiene. Este es el verso clave. El Corán lo llama Siddiq, que se traduce como veraz, pero es mucho más que eso. Es alguien que es la encarnación de la verdad. Y luego, la frase definitiva. Lo elevamos a una estación elevada. Esa elevación, raf en árabe, es lo que lo hace único. No habla de una muerte normal, sino de una ascensión directa, como resultado de esa santidad que lo liberó de las leyes de este mundo. Y para que nos demos una idea de la importancia de ser llamado Siddiq, en todo el Corán, este honor solo se le da a 4 figuras. Y es increíble ver que a cada una se le dio una bendición especial. A Idris, la elevación,
A Ibrahim, la amistad íntima con Dios, a Yusuf, el poder terrenal, y a Mariam, la purificación. Pero su retrato no termina ahí, ¿eh? También se le describe como uno de los sabirín, los que son pacientes y perseverantes hasta el final, y de los salijín, los justos. Y estas no son simples etiquetas, son los cimientos de su carácter. Su paciencia y su justicia fueron la base sobre la cual construyó esa santidad que lo llevó tan alto. La historia de Idris no termina con su ascensión, para nada. Su legado aquí en la Tierra es tan impresionante como su viaje celestial, y está marcado por su ausencia, por su intelecto descomunal y por su influencia en la civilización. A ver, escuchen bien esta afirmación del gran sabio Allama Tabatabai porque es monumental. Lo que nos dice es que Idris no fue solo un guía espiritual, sino el que puso la primera piedra del conocimiento humano como lo entendemos. Fue él quien sentó las bases de la ciencia y el pensamiento racional. Es que su santidad no lo desconectó del mundo, hizo todo lo contrario, le dio una claridad increíble para transformarlo. Se dice que fue el primero en usar una pluma, que enseñó a la gente a coser su propia ropa, dejando atrás las pieles de animales. Fue el primer urbanista, un maestro de las ciencias exactas. Su espiritualidad fue el motor de su genio científico. Su partida al cielo inició lo que se conoce como su gaiba, su ocultación, y esto fue una prueba de fuego para su comunidad. Antes de irse, les dejó una promesa, que un futuro salvador vendría de su propia descendencia. Sus seguidores se aferraron a esa promesa durante generaciones de oscuridad, hasta que por fin se cumplió con la llegada del profeta Nuh. Y aquí la historia da un giro, uno muy trágico que nos deja una lección tremenda. Para no olvidarlo, sus seguidores empezaron a hacer estatuas de él. ¿El problema? Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones olvidaron que eran solo un recuerdo y empezaron a adorar a las estatuas. ¡Qué ironía!, ¿no? El recuerdo del profeta que enseñó la unidad divina se convirtió en la semilla de la idolatría. Y esa ironía nos deja con una pregunta final, una que resuena muchísimo hoy en día. La vida de Idris fue una tensión constante entre el espíritu y la materia. Su historia nos obliga a plantearnos, ¿cómo se puede honrar la esencia de un legado espiritual sin que la forma física, la estatua, el ritual, termine por corromperlo y hacernos olvidar de dónde vino todo?